Bienvenidos a un nuevo episodio de Psicólogo de Bolsillo, el podcast donde a partir de este momento cerramos espacios de música, cerramos consultorios de psicología, porque persona a persona esperamos tener una conversación para potenciar nuestra salud mental quizás, y espero que las de ustedes sí se logren. Yo soy Henry Sánchez, @psicólogo de bolsillo en Instagram y en TikTok, y en este episodio 72 tengo el honor de recibir, al menos de manera virtual, a Ani Torres. Ella es música, es chelista y, correcto, chelista, ¿verdad? No estoy equivocado. Sí, está bien, correcto. Ok. Y en este momento eres paciente oncológico en curso, ¿correcto? Sí, correcto. Ok. Y es básicamente parte del motivo que nos une en esta conversación, aunque ya pasó el día de la prevención del cáncer de mama, que fue el 19 de octubre. Creo que es importante tener estos espacios para muchas personas que están viviendo también el proceso de ser paciente oncológico y quizás tienen más preguntas que respuestas al proceso que están viviendo. Entonces, bueno, Agni, antes de comenzar a empezar yo a preguntarte, a ver, háblame de ti, que la gente te conozca. ¿Quién es Agni? Bueno, yo soy Ani Torres, soy venezolana, vivo en los Estados Unidos hace 9 años. eh, hace, Soy profesora de música, doy clases de cello y dirijo una orquesta de cuerdas. Hace 4 años fui diagnosticada con cáncer de mama estado 3. Tuve todo el tratamiento, todas las operaciones y radiación y quimioterapia. Estuve aproximadamente un año libre y tuve una metástasis en el cerebro del mismo cáncer del mama. Hizo una metástasis en el cerebro y eso pasó en el 2022. Se dieron cuenta que tenía el tumor en el cerebro. Tuve la cirugía, radiación y todavía estoy en quimio. Ok. Y hablando un poco como de esa primera experiencia, que fue el cáncer de mama, fue en plena pandemia, ¿correcto? Sí, en la pandemia. Ok. A ver, ¿cómo viviste tú ese momento del diagnóstico o de la noticia? Bueno, fue horrible. Yo no me lo esperaba. No me lo esperaba para nada. Yo siempre he sido siempre una persona muy saludable y estaba fui a la montaña a manejar bicicleta. Primera vez, no voy a creer que yo soy una experta. No sabía ni manejar bien bicicleta. Y me caí y me golpeé duro. Y entonces después de eso, quizás yo lo sentía, pero no le había prestado atención porque de verdad que la sensación era muy mínima. Sentía como una cosquillita en el seno izquierdo. Y como me había caído, yo pensé que me había golpeado con el, con el volante de la bicicleta, porque me golpeé el pecho. Yo pensé que era que me había roto algo, que pasaba algo ahí. Entonces llamé al médico y no habían consultas, a menos que fuera una emergencia. Me hicieron una consulta por teléfono y el doctor me dijo que por favor fuera a una urgencia, a que alguien me revisara, porque era muy importante. Ese doctor ahí sí me hizo el examen y me dijo, sí, hay que hacer un ultrasonido. Fui a hacerme el ultrasonido, me hicieron mamografía y ese doctor me mandó a hacer una biopsia. Entonces, interín, solamente una vez, yo pensé cuando dijeron biopsia, pues creo, cáncer, pero era casi imposible para mí, ¿no? Yo no lo podía, ni lo consideraba, porque es que realmente he sido siempre muy saludable. Y me fui de viaje con una amiga a caminar. Aquí los parques nacionales aquí son hermosos, y la naturaleza. Y me fui a caminar y estaba montada por allá en una montaña en la mitad de ese viaje llamé y estaba pendiente de que me dijeran cuál era el resultado de la biopsia. Eh, bueno, yo no estaba aquí y ya habían pasado suficientes días y quería saber. Y el doctor me dijo que tenía cáncer. En shock, quedé, en shock. De verdad que quedé, se me paralizó todo, o sea, quedé, tengo cáncer. Y empecé a buscar información y realmente no había tanta. O sea, hay mucha información técnica. Hay
Sí, hay un montón de información en internet. Pero alguien que estuviera pasando por eso, que estuviera compartiendo la experiencia, al menos a mí me costó conseguirlo en ese momento. Eso fue, me acuerdo, el 23 de septiembre del 2020, que cuando me dijeron que tenía cáncer, ¿verdad? Y me asusté mucho, porque no, muchas veces, o bueno, yo crecí pensando que cáncer era igual a que uno se va a morir, porque hay mucha gente que no aguanta porque es difícil. Pero bueno, me tomó un tiempo y empecé a buscar y ya después, bueno, a experimentarlo yo misma y entendí que no es así, no tiene que ser así. Ujú. ¿Cuánto tiempo te tomó como esa negociación entre la idea de cáncer es igual a muerte a porque tenga cáncer no significa que esto se acaba hoy? Esa es una buena pregunta, yo realmente no lo sé. Es una lucha que quizá no, no se termina, porque después que uno tiene cáncer la primera vez, o por lo menos así ha sido mi caso, eh, los miedos de que regrese están ahí. O sea, hay que estarse chequeando y es un juego de la mente duro, porque la parte que dice, no, pero yo no me, ¿por qué? ¿Por qué? Yo puedo. Esa parte tiene que gritar más duro. Yo no sé cuánto tiempo me tomó. A mí me dijeron el 23 de septiembre que tenía cáncer y el 1 o 2 de octubre, una semana después, ya me estaban haciendo la primera quimio. A uno aquí le ponen un puerto para no pasar la quimio por las venas, porque las venas se debilitan mucho. A las mías ya les pasó eso, aunque a mí me pusieron puerto después de la primera quimio. Después me lo quitaron porque se suponía que ya no tenía más, me regresó al cerebro y me lo tuvieron que volver a poner. Lo que te quiero decir es que yo fui a la primera quimio asustada, por supuesto, porque no sabía lo que me estaba enfrentando, porque si te dicen las quimios son difíciles, el tratamiento es difícil, pero una cosa es lo que te dicen y otra cosa es ya estar parado ahí, con la Claro. guía puesta y recibiendo el medicamento, ¿verdad? Pero ya yo en ese momento había decidido, no, aquí lo que vamos a dar la lucha, o sea, para adelante. Pues no es que no me importa, ¿verdad? Yo hago así, pero no es que no me importaba. Claro que me importaba tener cáncer, pero no me iba a echar a morir. O sea, no, lo vamos a enfrentar y vamos poco a poco, un día a la vez, un pasito a la vez, vamos resolviendo y aguantando y con la esperanza. Lo que sí te puedo decir desde ya y que cualquier persona que vaya a ver esto, te voy a decir algo, todo pasa, todo, lo bueno, lo malo, todo pasa. Entonces cuando uno está ahí en el momento que uno no se siente bien, que es horrible, que el cuerpo no te da, que no puedo caminar, que eso me pasa, a mí todavía me pasa con la quimio. Yo cierro mis ojos y respiro profundo y lloro, siento ganas de llorar y pienso, va a pasar. Y a eso me aferro. Y eso me ha servido muchísimo. Fíjate que importante de una vez empezar con el tema de la esperanza, porque creo que así como lo mencionas, es gran parte del antídoto, o yo creo que podemos, si lo vemos un poco hablando del tema de la excursión, es como parte de esas herramientas que uno lleva en el bolso para poder transitar ese camino o ese ascenso o descenso como uno lo quiera ver. Porque fíjate como tú me decías, mi primera impresión de esto ante el shock es, ya aquí se acabó todo. Entonces, es el luchar contra vamos a decirlo, la idea, obviamente, ante la información que uno tiene, de esto puede representar que se acelere mi final más de lo que yo tenía en mis expectativas de vida, pero tengo un montón de herramientas acá que se sostienen con la esperanza para poder luchar un día a la vez. Y así y aplica para todo. No es solamente a la gente que tiene cáncer. Aplica para todo. Totalmente. ¿Y qué rol jugaron las personas que estaban a tu alrededor en esas primeras horas de digamos así, de la revelación?
Yo estaba de viaje con una amiga que es una gran amiga mía, pero que no habla español. Es americana, es gringa, pues. Y ella fue un apoyo espectacular. La cultura es diferente. Entonces, aquí la gente cuando, o por lo menos ella, ¿verdad? Se ve mal y, bueno, lo primero que hacen es te doy tu espacio, te dejo quiera, porque necesitas un tiempo para procesar. Ella hizo eso, pero al mismo tiempo, yo no sé si es porque ya tenemos tiempo conociéndonos, me abrazó y estaba ahí pendiente y me buscaba conversación porque yo me quedé muda, ¿verdad? Eh, yo lo que hice fue llamar a mi familia, a los más cercanos, mi familia, mi esposo, eh, y por supuesto todos estábamos devastados. Es una noticia muy difícil de procesar. Yo no quiero quitarle peso a eso, es muy difícil de procesar. Pero tener el apoyo de todos ellos y demás, no han sido solamente ellos. Realmente yo, yo quiero decir con mucho orgullo que yo he sido sostenida por una red de amor y de compasión inmensa que yo no me imaginaba nunca que pudiera tener. Y eso ha sido muy importante, muy importante. Buenísimo eso. Fíjate que a veces las personas cuando hay un paciente oncológico dentro de la familia o de repente mi amigo me da la noticia, tengo cáncer, uno, así como la persona que recibe el diagnóstico se queda en ese shock de, ajá, ¿y ahora qué hago? Desde la vista de afuera, la pregunta es cómo puedo intervenir ante esta situación. Y en función a la experiencia que tú has ido viviendo y también de esos primeros momentos, eh, ¿cómo puede apoyar uno siendo ese familiar, siendo ese amigo, siendo esa pareja a la persona que está recibiendo la noticia en el momento? Eh, Voy a hacer un paréntesis un momentico porque quiero decir algo. Hay mucha gente que, bueno, cada quien tiene su manera de procesar y de afrontar cada situación, ¿verdad? Pero yo he visto con curiosidad que hay mucha gente que, bueno, tiene cáncer y no lo dice, no lo quiere compartir, lo mantiene súper cerrado para su círculo más inmediato. Y bueno, si eso te hace sentir bien, está bien, pero yo te voy a decir algo. Recibir mensajes, hay un punto en que puede llegar a ser abrumador, no lo voy a negar. Sobre todo al principio cuando uno está digiriendo la información. Pero, pero que la gente sepa por lo que uno está pasando y que a veces uno no se siente bien y que no me siento bien físicamente o no me siento bien emocionalmente y no contesté o contesté con una sola palabra y la gente sigue ahí, está bien, no importa. Bien, gracias. Eh, es un alivio porque no hay presión de ningún tipo. O, bueno, teníamos un plan y yo me sentí mal, no tengo energía para salir o algo y lo siento, no puedo. Está bien, no pasa nada. No vamos o yo voy hasta donde tú estás. O un chequeo. Hey, ¿cómo te sientes? Porque este camino puede ser muy largo. Yo llevo ya 4 años. Y no te voy a decir que la misma gente que estuvo pendiente de mí al principio está todavía, eh, que me chequea todos los días para saber cómo me siento. No, eso no es así. Porque cada quien tiene sus ocupaciones y su vida y su propia cosa. Pero preguntar, ¿cómo te sientes? ¿Qué te ayudo? Te preparo una comida, te llevo a algún lado, porque a veces uno no tiene energía para manejar. Eso es súper importante. Esa es una manera muy bonita de ayudar y de apoyar. Y que si la persona no se siente bien, claro, puede ser muy complejo también de saber cuándo dar un paso a un lado y dejar a la persona quieta, que tenga su espacio, o quedarse ahí, bueno, yo te dejo, no voy a hablar, pero estoy aquí. También es importante. Uh-huh. Yo creo que entonces la comunicación allí juega un factor fundamental. O sea, más allá de asumir también como cuando uno está bailando, ir preguntando a qué ritmo vamos, cómo te vas sintiendo e ir explorando entonces para, digamos, saber cuándo estamos acompañando de una buena manera y cuándo de repente necesitas ese espacio. Uh-huh.
Sí, sí, correcto. Y también saber leer, porque si nos vamos a poner la capa del todopoderoso, de que yo puedo con esto, de que no necesito a nadie, de que les está pidiendo que ya. No es cierto, uno siempre se necesita el apoyo. Bueno, entonces saber que, está bien, te vas a quieta, pero voy a estar aquí, por si acaso. Claro. Sabes que ahora que hablas de como mencionaste lo de la capa del superhéroe, me hablaste también como de la gente que oculta la enfermedad. O sea, yo creo que va parte como de aceptar o de hacer conciencia de estoy pasando por esto. Eh, en tu caso, fíjate que tú me dijiste, un 23 de septiembre recibes la noticia y ya en la primera semana de octubre tú estás sentada recibiendo tu primera quimio. Para ti, negociar el hecho de ir a un tratamiento fue complicado o fue como un a pesar del miedo lo voy a hacer. A mí no me gusta tomar pastillas ni cuando me duele la cabeza. ¿Te podrás imaginar? Exacto. ¿Te podrás imaginar cuando me dijeron que necesitaba quimioterapia? Que es un tratamiento tan invasivo. Fue difícil. Pero también hay otros tratamientos y hay gente que se ha ido a la montaña y come, qué sé yo, puros vegetales y medita y así se ha curado. Pero yo soy consciente que yo no tengo esas herramientas, ni tenía la facilidad de hacer en ese momento. Entonces yo decidí apostar por el tratamiento tradicional de quimioterapia. Y si te soy sincera, todavía lucho con eso. Porque ya empecé quimio en abril bueno, regresé a quimio en abril del 2022. Y bueno, me ha afectado. Yo antes no usaba lentes, por ejemplo. Ahora me cuesta un poco ver y es, bueno, un poquito por la edad. Pero también porque el tratamiento te afecta a otras cosas. Entonces saber que eso va a pasar. Pero una amiga me dijo, cuando yo estaba renegando de tener que volver a quimio y bueno, me tuvieron que operar, me tuvieron que abrir la cabeza, el cráneo y tocarme el cerebro para sacarme el tumor. Eso es difícil de procesar porque el resto del cuerpo, bueno, a mí me quitaron los senos y también es difícil, pero bueno, no pasa nada, te quitan los senos y tu cuerpo sigue funcionando. Pero si tocan algo, un milímetro de lo que no debía en el cerebro, pues las consecuencias pueden ser graves. Claro. Pero ¿cuál es el precio? Aquí estoy de pie y estoy haciendo mi vida y estoy trabajando, entonces eh, no es demasiado alto el precio que se paga por tener un tratamiento tan invasivo, porque me está regalando años de vida y me está dando la oportunidad de seguir aquí, de poder hablar con otras personas y decir, sí se puede. Es difícil, pero sí se puede. Exacto, no estamos acá como negando todos los retos y tú mucho menos que ya los has vivido, todos los retos y lo que implica pasar por la quimioterapia, pero sin duda alguna, y creo que es algo que pues desde la parte de la salud mental también trabajamos, que cuando tú tienes la conciencia de que, bueno, tienes estos recursos y si los puedes aprovechar para que te dé calidad de vida, va a ser mucho mejor. O sea, porque entonces por lo menos puedes garantizar que en ese periodo en el que lo estás intentando, o sea, estás usando un recurso que puede marcar una diferencia. La cuestión es dar ese espacio para ver si realmente la puede hacer y no dejarlo en la duda. Sí, sí, así mismo es. Y el tema de la salud mental eh, es importante tener soporte de gente que esté entrenada para eso, porque además de la familia y los amigos, eso es un soporte importante y por supuesto que mentalmente ayuda. Eh, por más que queramos, no tenemos las herramientas, no tenemos las herramientas desarrolladas para apoyar en situaciones como esta o en cualquier situación complicada en la que uno esté. Entonces está bien estar en terapia. No hay que, a mí no me importa decir yo estoy en terapia y mi psicólogo ha sido un aporte, un soporte importante.
bueno, no hay que decirlo, si te da pena, o si no te gusta compartir el hecho de que estás en terapia, está bien, pero es importante hacerlo, de verdad que sí. Porque este es un camino difícil, y sí se puede, pero bueno, vamos a usar todas las herramientas que podamos. Exacto. Y hablando justamente de las herramientas o de la ayuda, viene esta parte también de tener que uno reconocerse que no puede con todo. Es decir, por ejemplo, en el caso de los tratamientos, a ver, pasa en Venezuela y sé que pasa en Estados Unidos, porque a pesar de que hay acceso a la salud, también hay un punto en el que el seguro dice, hasta aquí llego yo, lo demás te toca a ti. Y creo que muchas personas que hemos enfrentado situaciones de salud, bien sea propias o de la familia, hemos tenido que recurrir a la recaudación de fondos. Y es algo que, que también, un poco en la investigación que hice, al menos has hecho como dos campañas. Eh, y a ver, lidiar también con el hecho de tengo que pedirle a las personas para costear mi tratamiento, al menos cuando, por ejemplo, mi mamá tuvo un proceso de salud hace ya 2 años, para nosotros, por ejemplo, ella estaba negada, mi papá estaba negado a la idea, como que nosotros no vamos a pedirle plata a la gente, nosotros no necesitamos ayuda de nadie, y, y es como que uno muere con las puertas puestas, pero sin deberle plata a nadie. Y ahora que levanta la mano, yo te pregunto, ¿cómo fue ese proceso para ti de pedir ayuda? Horrible, porque yo decía eso, pero si yo puedo trabajar, yo me costó mi broma, y bueno, y si hay que pagar, voy pagando por partes, como puede, y ya. Y mi hermana y una gran amiga, que en ese momento estaba en Venezuela, me decían, no, no es necesario, no es necesario que te pongas así, porque no sabemos cómo va a reaccionar tu cuerpo, entonces necesitamos que te concentres en sanar y en recuperarte de lo que sea de la manera como golpee el tratamiento tu cuerpo. Y decía, no, no, bueno, estamos en la mitad de la pandemia, ¿no? Entonces, no, yo no tenía un trabajo estable y no estaba produciendo la misma cantidad de dinero y estaba empezando ese tratamiento y realmente no sabía cuánto más iba a poder producir y cubrir por mí mismo. Hasta que ella, no, por favor, vamos a hacerlo. Si se recoge algo, bueno, te vas a tranquilizar y te vas a relajar y vas a poder hacer tu tratamiento tranquila. Si no se recoge, bueno, ahí vemos cómo hacemos entre nosotros y reunimos. O te cubrimos tus cosas. Sí fue difícil, sí fue difícil. Fue muy difícil, pero también le dije a mi ego, está bien, muchas gracias por lo que me estás diciendo. Yo te tomo en cuenta, en este momento lo vamos a hacer de esta manera. Y así fue, 2 veces, es cierto. La primera vez cuando recién tuve el diagnóstico y después cuando el cerebro. Y, y muchas gracias a todas las personas que ayudaron porque me ha servido muchísimo. Y hago mención a esto porque muchas veces pasa esta como negociación o esta lucha y creo que tú misma diste en el clavo, a veces es este tema del ego y a veces como que bajarle el volumen o decirle al ego, mira, vamos a hacerlo de esta manera diferente, es sumarnos días, años, meses de vida e incluso segundos que son importantes para intervenir, ¿no? Al menos yo lo vi en el caso de mi mamá, que era una cuestión como de que, ajá, ya su calidad de vida, en su caso era un mioma, era un mioma que ya por el peso había obstruido la uretra y era una cuestión de que ya tenía sonda, entonces o nos movemos o nos movemos. No había mucho margen de tiempo allí, pero hacer como que esa negociación con uno mismo también da permiso a ver quiénes son las personas que están dispuestas y darle permiso a la gente también que quiere ayudarnos a que pueda ser parte. De repente no lo hacen en modo de un mensaje o en modo de acompañar físicamente, pero a veces ese aporte económico es bastante significativo. Y como tú dices, yo, por ejemplo, en ese caso yo recuerdo casi todas las personas que aportaron, los recuerdo por nombres y todo. Sí, yo también. Y es verdad, y hay gente que, bueno, que le da cosa, que no te quiere preguntar, porque entonces que hay mucha gente escribiendo, o le da cosa preguntar porque es una situación muy delicada. Entonces, bueno, aquí están estos 2 bolívares que te van a ayudar, y 2 bolívares aquí, 2 bolívares allá, es maravilloso.
hermoso, de verdad. Cada centavo cuenta y es un apoyo tan importante como el escribir un mensajito. O sea, Sí, uno lo siente y es importante y tiene muchísimo peso. Muchas gracias. Ajá. totalmente. Y una vez que tú empiezas todo este proceso de la quimio, que empiezas a experimentar estos cambios físicos, cambios emocionales también, ¿cómo fue para ti ese proceso de vivir tantos cambios a la vez y de verdad que de repente tu cuerpo y tú misma no estaba funcionando a la misma velocidad o a la misma energía que antes? Bueno, es una lucha en la que todavía estoy. Okay. Eh, lo primero es cuando me hicieron la mastectomía, yo tuve cáncer en el seno izquierdo, pero pedí que ya que me iban a quitar el seno izquierdo, que me quitaran el derecho de una vez, porque yo quería minimizar la probabilidad de que regresara, y así lo hicieron. Pero entonces ellos me dieron la opción de reconstrucción, y yo dije que sí, pues porque así lo iba a sentir como menos el impacto, ¿verdad? Entonces me hicieron la mastectomía, me quitaron los dos, y como a los 10 días de que me operaron, la doctora me llamó y me dijo, hicimos biopsia, revisamos todo, y ya estaba muy avanzado que había llegado a tu piel. Entonces tenemos que remover el pezón izquierdo. Entonces ahí ya era otra historia, porque o sea, yo tengo las cicatrices por debajo, no se ven. Entonces a simple vista, ellos te ponen como unas bolsitas que te expanden el tejido para luego cuando ya uno pueda ponerse los implantes para la reconstrucción. Yo me veía de frente, se veía más o menos normal porque las cicatrices están por debajo y no se ven, entonces de frente estaba normal. Y cuando le dicen, tenemos que quitar el pezón, es otra historia. Y bueno, no es que yo voy a tomarme una foto y lo voy a publicar por ahí desnuda, ¿verdad? Pero yo me veo Claro. cuando me estoy bañando o lo que sea, y es un choque, es un choque. Pero entonces, bueno, si lo tienen que quitar, que lo quiten. Claro, no fue tan sencillo, no fue que yo hablé con la autoridad. Sí, ok, muy bien. Sí le dije, sí, está bien, pero tranqué y me puse a llorar, por supuesto. Eh, y no quería, y me daba mucha tristeza saber que iba a ser, visiblemente iba a ser más grande el cambio. Pero accedí. Y dije, bueno, sí, si eso es lo que hace falta, pues plomo, adelante. Después cuando me dicen que tengo el tumor en el cerebro, me tienen que operar. Cuando me explican la operación, o sea, la enfermera, yo no sé qué me entendió, me explicó con detalle cómo iban a cortar, cómo iban a estar. Por supuesto, a mí se me bajaron los breques ahí, yo me quería desmayar ya. Sí, que yo quería saber menos. Exacto, no tanto detalle, por favor. Entonces o sea, el pelo, cuando la primera vez se me cayó por la esquina, pero yo me lo corté antes porque a la vez cáncer, o sea, yo soy maracucha, ¿verdad? Te voy a hablar de maracucho porque así lo sentí. No, adelante. O sea, vos podéis ser muy agresivo, mi rey, pero aquí la que manda soy yo. Me lo quito yo primero antes que vos me lo tumbéis. Y me pasé la máquina. Me ayudaron, por cierto, no lo hice yo sola. Las personas que estaban conmigo, cada uno quitó una parte y así, hasta que ya yo lo tenía largo. Y yo nunca había pensado en lo orgullosa que estaba yo de tener mi pelo largo porque nunca había tenido la necesidad de pensar en esto, porque mi pelo siempre estaba ahí. Ella me dijo, en 3 semanas ya no vas a tener pelo. O sea, entre una quimio y la otra, porque me las hacen cada 3 semanas. Y te voy a decir la verdad, yo estuve 3 meses con pelo. A mí se me cayó fue en diciembre. O sea, yo empecé en octubre y en diciembre fue que sí, ya. O sea, me estaba, y sí, es terrible. Es terrible verse. Y eso que yo me había pasado la máquina y los pelitos eran chiquiticos. Porque yo no quería tener que hacer esto y que me quedara literal el mechón en la El mano. mechón, claro. Pero igual, o sea, fue terrible. Igual, pasarme la mano, me estaba lavando, pero yo me lavaba mi cabeza y broma, y que me quede la mano negrita. Y saber que te vas a quedar calva y que no, yo no sabía en ese momento cuánto tiempo se tardaba el pelo en regresar, sino que después fue que me enteré, no, lo que termina en la esquina, el pelo empieza a crecer inmediatamente. Fue difícil.
Cuando me dicen que me van a operar del cerebro, ellos me dicen, no te tienes que cortar el pelo, nosotros podemos cortar donde va a ser la cicatriz, donde nosotros necesitamos. Ajá, pero ¿qué tan grande va a ser? Cuando me dicen lo grande que va a ser, que es la mitad de mi cabeza, no, yo le vuelvo a decir al cáncer, mira, mi rey, o sea, te voy a decir otra vez, aquí la que manda soy yo, me lo corto y me lo volví a cortar. Entonces, volver a estar con el pelo cortico, que no es que me quede calva esta vez, sino que, cortico, pues a las latinas nos cuesta, pero ve ya cómo lo llevo, o sea, y está creciendo. Entonces, Claro, se tarda, sí, no, es una apariencia que uno decide que quiere. Hay algunas personas que sí, no en mi caso, a mí me gusta mi pelo largo, pero ves, pasa, y entonces vuelve a crecer. Y bueno, sí, tengo una cicatriz, como yo me la siento como de aquí, aquí, bueno, no es la mitad, es como una cuarta de mi cabeza. Y fue muy difícil verme con esa cicatriz, muy difícil, muy difícil. Pero bueno, claro. yo también sabía que iba a pasar. Sí, es que, como tú dijiste ahorita, o sea, el tema además es que uno sabe la complejidad de una intervención en el cerebro. Entonces, ver que uno dice, estuve cerca, pues así como tú dices, cualquier mal toque en el cerebro, el daño es irreversible. Ellos me dijeron que yo no iba a poder caminar después de la operación, que iba a necesitar terapia para poder caminar. Alguien ya me había preguntado antes, ¿cómo haces para tener siempre buena actitud? Yo no sé. Yo solamente decido, y esto no es a raíz del cáncer, yo crecí así, yo tuve una infancia un poco difícil en un lado y hermosa por otro. Entonces, siempre hay algo bueno, siempre hay algo bueno, siempre, aunque uno esté en lo más oscuro por allá, de depresión o de momentos difíciles de la vida, uno levanta la mirada y vas a conseguir siempre algo por lo que agradecer. Yo no podía mover la cabeza el día que me operaron. Ese mismo día, ¿verdad? Que quizá yo estaba esperando mucho, muy rápido. Yo me desespero y quiero que me operen y quiero, bueno, ya agarro mi cartera y me voy. No es así. Ese día yo estaba no me podía ni levantar e ir al baño, me pusieron sonda, nada. Yo nunca había estado en una situación como esa. Yo me desperté y yo apenas pude usar el celular, me tomé la foto porque yo quería ver qué tan grande era la cicatriz. Yo no estaba esperando verme la cicatriz, yo estaba esperando ver unas gasas ahí. Y yo no sabía, resulta que no te tapan la cicatriz, sino que la dejan abierta para que se cure, se cierre más rápido. Iba a desmayar. O sea, de verdad, yo nunca me he desmayado. Y yo en ese momento yo no podía. Dios mío, estaba solita ahí en el hospital porque estaba en la sala de recuperación, me acababa de despertar pues, de la operación. Eh, Fue muy horrible, muy horrible. Pero ves, ya no se ve. Yo me lo siento, es verdad. Yo me toco la cabeza y no se siente igual, porque me abrieron y bueno, no va a quedar igual. Quedó la cicatriz no se ve, porque hicieron un trabajo maravilloso, pero yo me toco mi cabeza y yo sé que ahí pasó algo, por supuesto, yo Claro. me acuerdo. Pero lo que te quiero decir es que ellos me dijeron que yo no iba a poder caminar, que iban a necesitar terapia. A mí me operaron y al siguiente día yo me levanté y caminé y bailé. A mí me gusta bailar. Entonces yo quería probar a ver si mi cuerpo respondía y si yo podía bailar. O sea, no fue que di unas vueltas y una cosa, me movía así un poquito. No, si se puede, aquí estoy, ¿ves? Y los médicos dicen muchísimas cosas, porque ellos te tienen que advertir qué es lo peor que puede pasar, porque ellos te quieren preparar de alguna manera, pero no siempre tiene que ser así. A mí la primera vez me dijeron, se van a caer las uñas, se te van a caer las cejas, las pestañas, todo, porque el primer tipo de quimio fue muy agresivo. Y se me cayeron las cejas un poquito, ya, o sea, pero ahí están, no están pintadas ni nada, o sea, en algún momento estaba casi, tenía como 3 pelitos ahí, pero ahí están otra vez. Las uñas nunca se me cayeron. El pelo, ella dijo, en 3 semanas y fueron casi 4 meses, yo tenía mi pelo ahí. Eh, Me dijeron lo de que no iba a poder caminar y sí caminé al siguiente día, no necesité terapia de ningún tipo después de la operación de la cabeza.
Entonces, hay cosas que yo sé que el estado de ánimo a mí me ha ayudado mucho. Yo sé que mantener la vista concentrada siempre en que todo va a pasar, en que bueno, sí se puede, sí, vamos para adelante, que sí se puede. Y hay momentos en que me hacen los exámenes y la cosa no sale tan bien y me angustio muchísimo de pensar que, bueno, que a lo mejor se está formando algo por ahí otra vez, bueno, porque es posible. Y lloro y me siento mal y me deprimo muchísimo, pero lloro y siento lo que tengo que sentir y respiro profundo y me vuelvo a enganchar de eso. Bueno, para adelante. Y si vuelve a aparecer, pues le volvemos a dar la guerra. Qué bueno. Ani, mencionaste justamente el tema de las emociones. Eh, Escuchándolo de ti, se ve como que tú, a ver, ya tú viniste en el, vamos a decirlo así, en el kit de primeros auxilios que tienen muchos maracuchos, la actitud ya viene como que incluida allí, ¿no? Ahora, a pesar de que a veces ya viene incluida, hay como que alimentarla o entrenarla o sostenerla en estos periodos difíciles. ¿Cómo, desde tu experiencia, las personas pueden alimentar esa actitud que está llena parte desde el optimismo, de la esperanza, sin obviamente desconectarse de la realidad, como tú misma lo dices, de que tú te sientes triste? Cuando lo sientes así, te das el espacio para llorar e incluso de que te conectas a la realidad de que en algún momento en que te dan una buena noticia, te preocupas por si algo malo puede volver a aparecer. Eh, hay, hay que hacer lo que a uno le gusta o lo que a uno lo hace sentir bien. Y obviamente, bueno, cada uno está trabajando y hay ocupaciones del día a día que no se pueden evadir y que bueno, hay que pagar cuentas y hay que seguir produciendo y uno no tiene la disponibilidad de, bueno, de salir a caminar en la montaña todo el tiempo, que es a mí me gusta mucho hacer eso, y tengo más de un año que no lo hago porque el tratamiento no me lo permite. Estoy siempre muy cansada, ¿no? A mí me gusta hacer ejercicio y no he podido. Pero a mí me gusta bailar. Entonces, mientras estoy cocinando, que es algo que tengo que hacer todos los días, yo pongo música y bailo. Ahí, sola, no es que tengo que ir a una fiesta ni nada. Entonces hay que identificar qué es eso que te hace sentir bien, qué es eso que te gusta, que disfrutas muchísimo hacer y hay que hacerlo. Pero no esperar a que se dé la condición necesaria, el cielo, la luna, las estrellas, todo perfecto, coordinado. No, uno tiene que crearlo. Porque si nos ponemos a esperar, pues a lo mejor se pasa el tiempo y uno no se da cuenta y se le cae el ánimo. Entonces, cualquier cosa que te genere placer, que te guste, aunque sea un poquito, hacerlo con frecuencia, que eso te va a alimentar el alma y te va a dar chance y energía de tener una buena actitud. Uh -huh. Sí, y justamente el tema también de, a ver, vivir los momentos, por ejemplo, la psicología positiva habla mucho obviamente de potenciar todas esas fortalezas y esas virtudes que tenemos, pero al mismo tiempo darle ese paso a la tristeza. Está allí por algo e incluso nos permite hacer esa reconexión o ese replanteamiento de las cosas importantes de la vida. Sí, sí, hay que sentirlo todo. Yo no te voy a decir que yo vivo en un mundo de fantasía, de cuentos de hadas y que todo bello y hermoso, claro que no. Y yo me siento mal muchas veces y lloro y amanezco con la angustia de que Dios mío, o peleo porque tengo quimio y ya yo estoy cansada de tener quimio, pero estoy cansada, pero voy, el martes voy. Y normalmente me siento mal como por 7, 10 días y yo el fin de semana me sentí mal otra vez. Y es muy raro porque normalmente no me dura tanto. Entonces me fastidio y me frustro porque estoy cansada y ya, y bueno, no se sabe a ciencia cierta si realmente lo necesito, porque cuando el tumor está es más fácil porque es medible, pero en mi caso que me lo sacaron y es preventivo, pues es más difícil saber hasta cuándo necesito el tratamiento. Entonces hay como unos huecos que por más que ha avanzado la medicina y hay muchísimos estudios y toda la cosa, pues
la misma doctora a mí me lo ha dicho, pues realmente no sabemos. Entonces yo me frustro y peleo y no quiero seguir, quiero terminar porque no se sabe si me está ayudando, pero entonces me doy chance de sentir todo esto y cuando ya se me pasa la rabia y la frustración, bueno, agarro mi broma y me hago mi quimio y sigo mi tratamiento porque yo no quiero luchar contra eso, la verdad. Es un juego de la mente complejo, muy complejo. Pero yo creo que mientras uno mantiene el foco en que uno quiere vivir y que queremos hacer todo lo que podamos para tener, no solamente seguir viviendo, sino tener calidad de vida. Entonces vale la pena. Uh-huh. Claro. Y te pregunto justamente como que la experiencia de vivir una enfermedad que se lleva a mucha gente, ¿cómo replanteó tus prioridades o las cosas que para ti podían ser importantes y de repente algunas ya no lo son? Sí. Bueno, yo vivo en la última esquina de este país, del lado izquierdo y arriba, pero me queda más cerca Canadá que muchas partes. Me queda más cerca Canadá que Venezuela y que mi familia que vive en el otro extremo, a la derecha y abajo, de este país. Entonces, poder compartir con mi familia, poder estar con mi familia, se ha vuelto una prioridad. Y eso de hacer cosas que me gustan, que me llenan, y hacerles espacio dentro de la cotidianidad. Compartir con la gente que quiero, porque no es que no esté, aquí también tengo un montón de gente que quiero mucho y que es importante para mí. Entonces, prestar atención a esos detalles en medio del caos, de tener una vida y tener tratamiento al mismo tiempo. Las dos son cosas pesadas y que requieren mucho esfuerzo físico y mental. Y en el medio de eso, entonces, hacer espacio para las cosas que te gustan. Porque es muy cortica la vida. Es muy cortica. Entonces no hay tiempo que perder. No, yo antes esperaba, no, voy a esperar que las condiciones estén, voy a esperar que tenga plata suficiente. O bueno, porque uno está pelado. Pero hay un montón de cosas que te llenan, identificar eso, que te llenan, que se pueden hacer y que no requieren tantísima preparación. No hay tiempo que perder, aunque uno no tenga cáncer, pero teniendo cáncer no. Exacto. Y creo que ese mensaje es muy importante, Dani, para todas las personas, porque creo que muchas veces nosotros hacemos eso, postergamos, movemos cosas sabes, tú vas como archivando esas pestañas o las vas dejando ahí como que, bueno, quizás más tarde, y no necesariamente tenemos que tener una enfermedad para enfrentarnos a la realidad de todos, que es la muerte. Entonces se nos pasan las cosas y no vivimos acorde a lo que realmente queríamos hacer. Y creo que esa enseñanza es bastante importante. Es crear en función a la realidad que tenemos las condiciones necesarias para poder tener un disfrute y una calidad de vida. Me hiciste acordar a un viaje que hice el año pasado que literalmente tenía la mitad de la plata y la otra mitad la hice el mismo día que me fui de viaje, dando unas consultas. Y yo, bueno, como sea nos vamos, pero nos montamos en este bus para Caracas y bueno, fue bastante bueno el viaje. Y ahora ya adentrándonos a lo que vendría siendo el cierre a mí, eh, ¿qué tanto eh, lidias o qué tanto se cruza el tema de la muerte por tu cabeza? Um, a menudo. Y te voy a compartir algo porque yo creo que es importante. Yo nunca había tenido pensamientos suicidas hasta después del diagnóstico del cáncer. Sí tuve, sí tuve. Y fue difícil. Pero la primera vez, cuando el primer diagnóstico, me encerré en el baño porque no quería que nadie se enterara, me daba pena hablar de eso. Uno siente mucha vergüenza bueno, de decir delante de los demás, yo
yo me quiero suicidar, no quiero seguir viviendo. Le escribió a una amiga que yo sabía que había pasado por eso y me ayudó muchísimo. Y también ella me dijo, necesitas demasiada terapia. Y ella tenía razón, y eso me ayudó. Y después cuando lo de la cabeza, creo que fue peor, fue más intenso. Y sí, pensé mucho en la muerte, otra vez. Y lo sentí, o sea, no hice nada, ¿no? Pero, bueno, y si hubiera hecho, quiero decir, no hay vergüenza de hablarlo, hay que buscar ayuda. Y también yo tenía dos compañeras que eran como, yo las llamaba así, mis compañeras de cáncer. Una señora que vio mi historia por Instagram y me escribió. Ella vivía aquí en este país, pero en otro estado. Y nos conectamos y estábamos teniendo, ella también había tenido cáncer de mama en Venezuela y 13 años después entonces tuvo una metástasis en el cerebro y estaba teniendo el mismo tratamiento que tengo yo ahorita. Y cuando yo fui a Florida 2 veces, nos vimos y amigas, de verdad, compañeras que nos hacían las quimios la misma semana, diferentes días. Entonces nos compartíamos todo, me siento mal, siento esto, que te funciona, que te puso la doctora, que te dijo, todo. Y ella, pues ya no aguantó más, y en julio falleció. Y la otra persona vivía aquí donde yo vivo, la diagnosticaron un año después que a mí. El de ella sí fue mucho más agresivo y se le regó por muchos lugares y hace un mes y medio también que falleció. Es muy difícil, es muy triste. Sí, Sí, la muerte no solamente se pasa por mi cabeza o se ha pasado por mi cabeza pensando en mi propia vida, sí ha pasado, sino que también la he tenido que ver con gente que quiero. Mi tía también falleció hace un mes y medio y no supo que tenía cáncer. No le dio tiempo. Entonces, sí, está presente, pero hay que hablarlo y hay que buscar ayuda. ¿y cómo se va negociando con esa idea? O sea, porque fíjate que me hablaste desde dos perspectivas y me hiciste recordar algo. Mi abuela también fue paciente oncológico. Ella, si mal no recuerdo, tuvo primero cáncer de mama y luego hizo metástasis a los huesos. Y recuerdo que algo muy característico o algo muy complejo para ella era el momento en el que de repente iba a quimio y se enteraba de que una de sus compañeras que también iba a hacerse la quimio en el mismo sitio, falleció. Y la verdad que la tumbaba mucho porque era como enfrentarse a que quizás ella podría ser la siguiente. Entonces, cómo se gestiona eso? ¿Cómo se vive con eso? Eh, hay una parte, por lo menos en mi experiencia, de mi cerebro que dice, como ellas tres se murieron, entonces te va a tocar también. Identificarlo y hablarlo. Yo apenas lo hablé anoche con una persona. Yo no había hablado de eso con nadie porque estaba procesando mi duelo por ellas tres. Y no había caído en cuenta que yo estaba pensando de esa manera, de que como ellas se murieron, pues yo también me voy a morir de cáncer. Identificar y hablarlo. Eso uno. Y dos, reconocer siempre que somos personas diferentes y somos casos diferentes. Entonces, lo que le pasa a una persona no se tiene que pasar a ti. Entonces, lo que yo te digo, es verdad, yo estoy diciendo lo opuesto, porque estoy diciendo, mírame a mí, yo he tenido cáncer 2 veces y aquí estoy, entonces sí se puede para adelante, y me encantaría inspirar a mucha gente a que lo vea, que es así, nos da mucho miedo, sí, da mucho miedo y eso hay que sentirlo, pero sí se puede. O sea, ahí en el miedo, entonces por favor, si te dan un diagnóstico de cáncer, no te eches a morir, porque no hay que echarse a morir. Y la actitud y el ánimo que uno tiene frente al tratamiento es, yo te lo puedo decir, yo fui a quimio estando derrotada y la quimio me tumbaba y yo no podía comer.
y he ido a quimio en la que estoy para adelante. Si me hago mi quimio, pero para adelante, y no siento nada. Entonces, el estado de ánimo, no siento nada después de la quimio, no me siento mal, no me dan casi náuseas y puedo hacer mis cosas normal. Entonces, te lo voy a suplicar, a ti que estás viendo esto y tienes un diagnóstico de cáncer, o que a una persona que tú quieres le diagnosticaron cáncer, el estado de ánimo es la clave, una de las claves principales en esto. Ánimo, sentir lo que haya que sentir, pero entender que si se murieron tus amigos, tus compañeros de cáncer, no tiene que ser tu caso, no tiene que ser tu historia, porque sí, el cáncer es muy difícil y sí hay mucha gente que no aguanta, pero no tiene que ser tu caso. Mi otra tía luchó por 12 años y ya después no pudo más y también falleció el día antes que me hicieran la reconstrucción. Y esa era mi tía adorada. Y bueno, estuvo 12 años dando la pelea hasta que ya su cuerpo no pudo más. Entonces, ánimo. Hay que engancharse así, aferrar durísimo a las cosas buenas, a las cosas lindas, aunque sea así chiquitico. Eso te va a dar luz y eso te va a dar ánimo para seguir. Qué bueno eso en lo del estado de ánimo y también justamente el tema de hablarlo, ¿no? De, como tú misma decías, a veces las ideas de la muerte, piensa en un proceso de enfermedad o en un proceso depresivo fuera de lo que viene siendo una enfermedad crónica o un momento así, la gente suele esconderlo porque evidentemente es estigma, es vergüenza, es alarma, pero salva vidas. Y muchas veces el poder hablarlo, el ir a terapia, el ser escuchado por alguien más te permite de construir esa visión de túnel sobre una vida limitada y mostrarnos que a pesar de que pareciera que lo inminente está ya más adelante, podemos afrontarlo de una manera diferente y que tenemos otras oportunidades, que no necesariamente los otros casos que hemos visto se aplican al personal, sino que es nuestra propia historia y ya veremos cómo se va desarrollando. Una última pregunta, Ani, para cerrar. Eh, ¿Cómo, si pudieras como resumirlo quizás en modo de frase o en alguna palabra, cómo te gustaría todo el tiempo que tú tengas aquí en vida, cómo te gustaría que fuese tu vida o qué puede definir tu vida y más allá, cómo te gustaría ser recordada también? Oh, me gustaría que mi vida, puedo pedir lo que sea, ¿verdad? Ah, claro. Por supuesto, libre de cáncer. Eh, pero sobre todo, mantener poder bajarle el volumen a mis miedos para poder vivir, no sin miedo, porque siempre van a estar ahí, no solamente del cáncer, sino de cualquier cosa, ¿verdad? Sino aprender a quitarle efecto. ¿Cómo me gustaría ser recordada? Con energía, sí, bailando, salsa, toda la Buenísimo, buenísimo. Qué bueno y qué bonito eso, ¿no? Y de verdad, Ani, te agradezco por este espacio, te agradezco por conversar sobre tu historia, porque estoy seguro que a muchas personas les va a servir esto, les va a inspirar y, y espero que también sea como esta conversación para alguien, sea ese punto de, vamos a verlo así, de tomar decisiones para mejorar su calidad de vida sin importar en qué fase, en qué punto de la enfermedad esté, sonreír y encontrar esas herramientas, bien sea en la terapia, bien sea en lo que le gusta, bien sea en la fe, bien sea en los amigos, en muchas cosas, pero que pueda tener esas anclas que, por ejemplo, en tu historia han sido fundamentales. Entonces, bueno, nuevamente muchísimas gracias.
si a ustedes les gustó este episodio, por favor compártanlo con personas que están viviendo, que son pacientes oncológicos en este momento, que tienen cáncer, con familiares, amigos, conocidos, que sepan de alguien que tiene cáncer. O como información y crecimiento general también esto es muy importante, gracias también al Instituto Venezolano de Lenguas, que es el patrocinador de este podcast. Y bueno, Ani, algo para cerrar que quieras compartir. Y gracias por crear este espacio. Gracias. Es muy importante. No, de verdad, gracias a ti nuevamente y bueno, será hasta una próxima ocasión. Espero que podamos seguir en contacto y que no sea la primera ni la última vez que estés acá, que podamos hablar de otros temas. Y bueno, será hasta una próxima edición, hasta un próximo episodio de Psicólogo Bolsillo. Chao.